Espérate que... Bien, me agarraron fuera de base. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Que se hablan tantas cosas si ustedes supieran lo que hablamos. Cualquiera, ¿verdad? Pero bueno, pero gracias a Dios acá yo tengo... Bueno, vamos a decir algo que a Dari le gusta. Atención, cachicha, para ese comentario. A Maldonado lo agarraron fuera de base. Pero es que tienen acciones ahora en Cachicha. Sí, claro. Oh, pero qué bien, qué bien. Vamos entonces, ¿qué le parece? Ahí lo único que vale es hablar duro. Si usted habla duro, sale. ¿Y si tiramos así el escritorio también? No, esa es otra cosa. Ah, ok. Pero igual, por más fuerza que haga, no me sale. Vamos a darle, caballeros, un tono un poco más serio a este programa, que hoy están estos muchachos tremendos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. Complacido de poder compartir con ustedes. Yo creo que el día que se haga un programa fuera de récord o fuera de cámara, va a ser el más exitoso porque es más dinámico lo que se trata. Bueno. No, y van a haber muchos presos también. Lo que se trata entre pausa y pausa. Y hay que ver si... Son muchas cosas, doctor. Y hay que ver si no nos violan nuestro derecho a la libre expresión. Lo que podemos, no podemos tener nuestro derecho, pero tenemos que ir a pagar 6 millones, 7 millones, 4 millones. Sí. Mire, licenciado, la corrupción es una pandemia mundial que se ha hecho difícil de controlar o de mitigar. Los países democráticos o con dictaduras tienen igual grado de corrupción, unos menos que otros. Incluso los orientales o los chinos tienen como medida final ejecutar a los corruptos. Lo ahorcan, lo matan. Fidel Castro incluso puso en un batallón y mató a Ochoa por un tema de corrupción. Pero eso no ha hecho que mitigue la corrupción, sino que todo sigue igual y aparecen nuevos corruptos. Los países latinoamericanos, donde se supone que los indicadores de corrupción están más altos, yo creo que todos han hecho decretos, resoluciones, leyes para mitigar, y ahí no se escapa República Dominicana. Los gobiernos aquí, hasta desde Balaguer incluso, han estado trabajando con esto, y se decía que Balaguer era el gobierno más corrupto. Sin embargo, nosotros vemos los indicadores de Transparencia Internacional desde hace 20 años, y la República Dominicana aparece casi en el mismo lugar en el indicador de corrupción, como país que está quemado de corrupción, porque si usted tiene una nota de un 38 sobre 100, un 28 sobre 100, un 25 sobre 100, está quemado. Igualmente que el que tiene 70, porque no debería ser, usted tiene 70 para pasar una nota. Entonces, ¿cómo es que ha ido progresando tanto la corrupción en la percepción de la gente y en los indicadores de Transparencia Internacional, que se supone que es un organismo independiente? El número casi aparece igual. De Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Balaguer de nuevo, viene Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Fernández y Danilo Medina. En la introducción, de manera genial, pues, usted calificaba que el problema de la corrupción ya ha pasado de epidemia a pandemia, o sea, que nos ha arropado a todo el mundo. Y tiene una vinculación con lo que es el progreso económico, evidentemente, que si hacemos un paralelo con lo que habían sido anteriormente los casos conocidos de corrupción, pues obedecía a o que se producían en un gobierno cerrado, un gobierno dictatorial, en donde evidentemente que el desarrollo económico pues reducido. En cambio, cuando comienza ya a darse el paso a la democracia, pues trae consigo sus secuelas negativas, una de ellas justamente la corrupción, que va asociada a
la práctica humana, o sea, forma parte esencial del ser humano que de una forma u otra tiende a lo fácil, a lo prohibido, al engaño. Lo ajeno, a coger lo ajeno. Es una práctica vinculada al accionar humano, o sea, forma parte intrínseca de esa condición. Y por ello lo que se debe es ir trabajando para prevenirla, que esa prevención tenga también el componente de la sanción que procura el efecto de castigar a aquel que haya transgredido la norma, pero también de llevar el mensaje disuasivo. Y por ello, países como países orientales llegan al extremo de establecer como sanción máxima a la corrupción administrativa, pues la pena de muerte, y lo hemos visto. Estados Unidos, que ha tenido avances considerables en el tema de la corrupción, pues sus sanciones pues son más que elocuentes, y aunque mantienen ese tipo de medidas, pues se producen actos de corrupción y lo vemos a diario. Entonces, ¿qué se debe hacer? Y es lo que estamos procurando las organizaciones que advertimos que el problema de la corrupción pues tenía incidencia en lo que era el progreso, el desarrollo del país, porque ese dinero que debería ir a satisfacer las necesidades de la población en materia de educación, de vivienda, de salud, de seguridad, pues se iba a los bolsillos de quienes administraban esos recursos. Entonces, se deben ir tomando medidas. Nosotros no somos tan pesimistas como para ver que tenemos la batalla perdida, de que tenemos la guerra perdida, hemos perdido batalla, porque, como bien señala, la medición del ranking de corrupción, que en la actualidad a nivel mundial lo lleva Transparencia Internacional y que tiene una serie de componentes basado en la percepción, una percepción que ya va cambiando a la realidad, porque la gente ha cambiado lo que creía por lo que ve el progreso de una persona que fue su compañero de estudio, que había que darle el pasaje, y de repente este tipo tiene, por el hecho de haber llegado a una posición pública, tiene yate, tiene jet, tiene empresas, cosas que no hacía antes, pues ya esa percepción pasa a la realidad. Sin embargo, en la República Dominicana hemos estado en ese péndulo de subir y bajar. De hecho, de lo que nosotros hemos destacado como avance, porque sin lugar a duda, se han dado pasos, se han establecido las herramientas que son las leyes de controles. Ahora, la aplicación de estas leyes de controles, pues, hace que el país siga en esa situación de no sostenerse en estas mediciones que hace Transparencia Internacional. Y nosotros podemos sacar la conclusión positiva de que en el del 2012 a la fecha, pues tuvimos con esas altas y bajas, considerándose las bajas mayor. En el 2012 del 132 bajar al 2013 al 115, en el 2014 al 103, pues en el 2016 pues nos disparamos nuevamente al 127 y ya posteriormente volver al 132 por el tema del caso Odebrecht. Entonces, yo creo que el compromiso de la República Dominicana con dos convenciones esenciales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, en donde establece una serie de compromisos que el país debe ir asumiendo. Y hay que valorar, por ejemplo, el paso que se dio con el establecimiento de la cuenta única del Tesoro. Estamos hablando de que esta cuenta única del Tesoro vino a recopilar cuentas que tenían instituciones. Había ministerios que tenían 50 cuentas para combustible, para gastos menores, para viáticos, en fin, pues ya todas estas cuentas se unificaron y que podemos verificar como parte de esos compromisos y sobre todo en el tema de la transparencia, el cumplimiento de la ley 200-04 que nosotros ponemos como ejemplo, que esta ley fue la que sirvió de soporte para que las organizaciones que abordamos el tema de la corrupción pues pudiéramos tener
un ejercicio más efectivo. Antes se solicitaba una información, no te daban la información y no pasaba nada. Sin embargo, del 2008 al 2011, nosotros debimos haber elevado cerca de 300 acciones de amparo por negar informaciones solicitadas. Para citar un caso, contra el Senado de la República elevamos 25 acciones de amparo contra igual número de senadores por no dar las informaciones relativas al gasto social que ellos se aprobaron, conocido como el barrilito. Informaciones que antes no teníamos, sin embargo, pudimos lograrla a través de una acción de amparo. ¿Y cómo nosotros evaluamos la efectividad de la ley, del cumplimiento de la ley? Bueno, que ya en el 2015 vinimos a elevar una acción de amparo, en el 2016 ninguno y en el 2017 tampoco, y en lo que va del 2018 pues no hemos tenido esa necesidad y seguimos solicitando informaciones. Sin embargo, estas son entregadas en el tiempo que establece la ley. Algunas no tenemos que solicitárselas porque la tienen en su portal. Entonces, cuando hacemos ese tipo de evaluación, pues eso nos da la esperanza y permite que uno pues siga trabajando el tema y sobre todo en lo concerniente a la educación, porque sin duda que el tema de la corrupción debe ser un tema que vaya a acompañar a la formación del ciudadano, porque en la medida que podamos conocer el daño que provoca la corrupción, pues en esa misma medida el ciudadano podrá empoderarse y podrá hacer un acompañamiento del Estado que no tiene tantos ojos, y por ello ya hay iniciativas como las veedurías ciudadanas que en otros países se han constitucionalizado, como en Colombia, y que es una obligación, como mismo en Estados Unidos ocurre que para la formación de un jurado para investigar un caso que se dio en una comunidad, esa persona seleccionada está obligada a participar de ese jurado, y de esa forma ya en los países que tienen las veedurías ciudadanas, pues estos son los inspectores fiscalizadores naturales del Estado, porque van a verificar que la obra contratada se va a ejecutar conforme el compromiso que hicieron. Entonces, son de los pasos que tenemos que dar para poder tener resultados cuantificables en la lucha contra la corrupción. Pero los veedores no tienen capacidad de emitir observaciones. ¿Los veedores. Sí, no, porque en la República Dominicana no hay un marco jurídico que, si el veedor puede establezca ese tipo de prerrogativa. Que pudiera hacer observaciones. De poder hacer una serie de tomar acciones en su participación de veedor, como ocurre, por ejemplo, en Colombia, que está en la Constitución y hay una ley que lo rige. Aquí fue un esfuerzo que se desarrolló, encabezado por el ministro Gustavo Montalvo, que estaba impregnado de buena intención. Sin embargo, la ausencia de un marco jurídico y sobre todo de que fueron personas voluntarias que fueron seleccionadas para participar en los procesos de compras y contrataciones de las instituciones públicas, pero que no tenía ese marco legal jurídico que le permitiera actuar en consecuencia, y también que fue algo voluntario. Estamos hablando que escoger a un comunicador social como parte de una comisión de veedores que no está auxiliado de los técnicos que pudieran contribuir a la realización de su trabajo, de su labor, pues evidentemente que el resultado no fue el que se procuraba. Algo que deberá tenerse en consideración para más adelante, en una posible modificación de la Constitución, pues se constitucionalice y que se haga una ley para la aplicación y el funcionamiento de estas. Licenciado, en la República Dominicana se está desarrollando probablemente uno de los principales casos, juicios en tema de corrupción. No tenemos precedentes con relación a lo que está ocurriendo en Odebrecht. Usted, como presidente de la Fundación ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción, ¿cuál es la calificación que usted le daría a la participación, en la instrumentación, en el seguimiento, en las investigaciones, según lo que ha presentado el Ministerio Público? ¿Cómo usted calificaría? Porque hay muchas voces que hablan de expediente débil, de que no hay una buena instrumentación, de que los fiscales probablemente no tienen la capacidad de probar lo que han depositado como acusación.
Dentro del marco de lo que usted ha leído y ha investigado del caso de Odebrecht, ¿cómo te lo calificaría? Mira, lo primero que tenemos que partir es de lo complejo del caso de Odebrecht. Desde el principio nosotros establecimos que este era un caso que había que examinarlo de manera minuciosa, sobre todo porque es un caso que tuvimos la suerte de obtener algunas informaciones como resultado de la colaboración internacional y posteriormente del acuerdo al que llega la empresa, el Ministerio Público con la empresa Odebrecht, que en estos casos complejos, casos tanto de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción administrativa, de la única forma que se puede construir un caso es bajo la figura de la premiación, de la delación premiada, que fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos, cuando descubre el caso, es en medio de un proceso de investigación por la participación de empresas brasileñas en su sistema financiero, claro, bolsa de valor. Entonces, ellos, bajo ese esquema, le dicen, mira, nosotros no nos interesa lo que tú hayas hecho en el pasado, sí lo que puedas hacer a partir de ahora utilizando nuestro sistema. En alguna ocasión ustedes han pagado sobornos para obtener beneficios, sí. ¿A cuáles países? Tales países. Aparece la República Dominicana con 92 millones de dólares. Ahora bien, esa delación premiada no se vale por sí sola, tiene que someterse a un proceso de investigación y posteriormente tiene que avalarse por aquellos que han hecho la delación, pero que también tiene que demostrarse si realmente se materializó si eso... De eso le quería preguntar, ahora que usted tocó ese tema. ¿Cómo ve Adolfo tiene construir un caso a partir de delación premiada para no negociar? Una cosa es cuando tú no solamente haces la delación, sino que tú confiesas si tú eres el imputado. Sí. Pero en caso de que tú haces una delación que puede perjudicar a otros y en otros países, tú tendrías que someterte a la Constitución o a las leyes de esos países. En el caso de República Dominicana, ahora nosotros no trabajamos no nos sirve pura y simplemente la delación, sino que nosotros tenemos que demostrar los procesos. Claro, evidentemente. Entonces los procesos se van a caer. Bueno, por eso el término complejo, no es fácil el caso en cuestión. Entonces, bajo ese esquema del acuerdo de delación premiada, que es el resultado de esta figura, pues la República Dominicana obtiene las informaciones, pero esas informaciones no se valen por sí solas. Hay que investigar para poder construir un caso. Bajo ese esquema, pues el Ministerio Público, utilizando la colaboración internacional, pues obtiene una serie de informaciones que conjuntamente con las informaciones levantadas en el plano nacional, pues ha podido presentar un caso. Desde el principio, pues nosotros verificamos que el hecho de estar figuras públicas, inclusive funcionarios públicos al momento de iniciar el proceso de investigación y que fueron encartados, que tuvo el Ministerio Público 1 año y 4 meses para hacer el levantamiento de todas estas informaciones y que cuando hace la solicitud de audiencia preliminar a los fines de presentar acusación formal contra 6 de los 14 que habían sido encartados y que se le había impuesto medida de coerción y que se agregó uno que no se le había impuesto medida de coerción, pues nosotros saludamos esta decisión del Ministerio Público por el hecho de que se actuó de manera responsable, porque si no se habían obtenido informaciones respecto a esos 8 encartados, pues lo más saludable para el proceso de investigación y para la justicia era excluirlo, porque podían estos casos entonces caerse en la audiencia preliminar y eso iba a aumentar la sensación de impunidad de la ciudadanía en la República Dominicana. Entonces, lo primero de entrada, lo que tenemos que entender es que es un caso muy complejo. El problema de la corrupción es que las evidencias que dejan son en ocasiones prácticamente débiles, porque en corrupción no se deja recibo, no se da una constancia de haber recibido
y aún habiendo recibido, si no se puede demostrar que fue para eso que se entregaron estos fondos, pues evidentemente que va a carecer de un elemento esencial en un sistema como el que nosotros tenemos, que se basa sobre la prueba, no sobre la convicción del juez. El Ministerio Público puede, en medio del proceso, estar convencido de que esa persona es responsable, pero si no tiene cómo demostrárselo, pues va a ser prácticamente imposible. Entonces, creo que lo que se ha logrado es considerable. La presentación de acusación formal contra estos, pues tendrá que someterse al plenario de una audiencia preliminar donde se van a valorar precisamente las pruebas. Si estas pruebas fueron obtenidas legalmente y si estas pruebas tienen la validez para poder ser debatida en un juicio de fondo. Y por ello entiendo que no podemos precipitarnos de descartar de entrada el proceso de investigación que se ha hecho y la presentación de acusación contra los encartados, sino que debemos esperar que se desarrolle la audiencia preliminar. Ya comienza con un impasse que fue la recusación al juez Ortega por parte de algunos de los encartados. Tendrá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que conocer la pertinencia de ser acogida o no. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso específicamente? Hoy vemos que hay un debate sobre eso entre diferentes sectores y eso va a retrasar el proceso ahora y ya comenzamos, dice Terrero que este proceso durará un siglo, el de Odebrecht. En España un proceso de corrupción duró 19 años, el que acaba de terminar ahora o 17, ¿verdad? El que terminó ahora. ¿Cuál es su posición? Si usted le preguntan, en ese tipo de juicio, de que interviene la Suprema Corte de Justicia porque es una jurisdicción especial, porque hay un senador implicado. Imputado. ¿Usted entiende que el juez le puede conocer el expediente o no? Bueno, técnicamente el juez puede hacerlo. O sea, la designación que hizo la Suprema Corte de Justicia de seleccionarlo a él nuevamente está dentro de lo que establece la norma, o sea, no hay un impedimento legalmente hablando. Sin embargo, como la Suprema Corte de Justicia tiene 17 miembros, pues hubiese sido más saludable de cara a lo que es la percepción y lo que pudieran alegar los imputados, de que ya el juez tenía un conocimiento previo al conocerle la medida de coerción a los imputados, y que otro llegara sin tener conocimiento previo de lo que ha ocurrido, de la acusación que se va a debatir en la audiencia preliminar, pues no se estuviese pasando por el inconveniente que estamos pasando ahora de una recusación. O sea, que si no se hubiese seleccionado al mismo juez, pues no se estuviera empantanando el proceso que pudiera ser objeto de que pudiera retrasarse el mismo y que pudiera prolongarse. Entonces, yo creo que si se tenía esa oportunidad abierta, pues se pudo haber evitado, se pudo haber advertido que iba a ocurrir lo que precisamente está ocurriendo en la actualidad. Evidentemente que la población está harta de la corrupción, ¿verdad? La corrupción que percibe, o sea, no la que detecta, sino la que percibe. Pero a veces uno dice, si las autoridades están contribuyendo a que se perciba esa corrupción más. Y le digo, en este caso en particular, usted habla bien claro de que el proceso ahora es evidencias, pruebas, no última convicción. Sin embargo, el Ministerio Público comienza a mandar a los medios de comunicación información relativa al expediente que está sometiendo al caso de Odebrecht. Y nosotros los lectores leemos todo lo que dicen y mira, de aquí sacó dinero para tal sitio y esto. O sea, todo lo que sus fiscales de una manera forense han entendido que está mal en lo que lleva con el proceso de rastrear el dinero. Ya yo tengo una convicción, la convicción mía como lector es, oye, esos tipos son todos unos ladrones, oye, se han acabado todo, esta gente se ha robado todo, no hay que decirme nada. Sin embargo, el juez tiene la oportunidad ahora de jugar con la convicción y con las pruebas. Y cuando determine que a lo mejor no hay culpabilidad porque no hay evidencias reales,
nosotros nos quedamos con la convicción de que son unos ladrones que lo dejaron libre. Y entonces ahí decimos, ¿quién es el culpable? ¿El corrupto quién es? ¿El señor que acusaron o el juez? Ustedes como analistas del tema de la corrupción, en este caso en particular, ¿qué mensaje nos da? ¿Está actuando bien el Ministerio Público al divulgar las informaciones para que nosotros la tengamos a mano? ¿O real y efectivamente debería dejarlo eso al proceso en el debate del juicio? Público, el caso. Bueno, lo primero es que el Ministerio Público no es quien sirve la información. Tan pronto se presenta la acusación, pues ya pública. Es un documento público y que perfectamente cualquiera puede obtenerlo. Debemos recordar que en la República Dominicana... Perdone, cuando yo digo el Ministerio Público, porque el Ministerio Público comenzó a mandar informaciones antes de mandar el apoderamiento del juicio, del juez. Bueno, por las redes sociales. Sí. Si lo hizo así, pues evidentemente que hay una falta, porque estaría de una forma u otra contaminando inclusive a quien pudiera ser el juzgador de algo que pueda conocerlo por vía de las redes sociales o de los medios de comunicación sin antes estar apoderado. O sea, si ocurrió así, porque yo tomé conocimiento del expediente cuando el Ministerio Público, encabezado por el procurador, pues lo dio a la luz pública. Sí. Debemos, en ese caso, y decía que estamos en República Dominicana, en donde se toma conocimiento de algunas medidas que el propio Ministerio Público le solicita al juez de la instrucción, precisamente por ese mecanismo burocrático de que va pasando de oficina en oficina, de manos en manos, y que cualquiera le hace una foto y la sube. O sea que en ese caso le daremos el beneficio de la duda al Ministerio Público de que de manera deliberada pues lo haya hecho así. Yo tomé conocimiento particularmente cuando se da la rueda de prensa que lo sube a la página de la Procuraduría el Ministerio Público. Y por eso le doy el beneficio de la duda. Entonces, en este caso realmente es parte de lo que nosotros debemos lograr para fortalecer la institucionalidad, de que se puedan llevar procesos sin que necesariamente salgan a la luz pública hasta tanto se haga una acusación formal o una solicitud de medida de coerción formal, porque de esta forma estaríamos ante la no responsabilidad de una persona que ha sido sindicada como participante de un hecho contrario a la norma, contrario a la ley, pues no se estaría juzgando o prejuzgando a esta persona y sobre todo mediáticamente. Hoy día, evidentemente que se hace un poco difícil detener eso porque estamos impactados por lo que es la tecnología de la comunicación y de la información a través de las redes sociales, en donde a veces cualquier ciudadano toma conocimiento primero que la autoridad de un hecho y es prácticamente incontrolable. Entonces las autoridades deben contribuir a mantener el secreto de una investigación porque va a ocurrir eso que usted señala de que una persona que es sometida al escrutinio y que ya para la población esa persona es la responsable y ahí es que va creciendo la sensación de impunidad cuando en muchos de los casos, que por eso saludamos el hecho de excluir a estas personas que no se encontraron evidencia, en vez de presentarla porque de manera irresponsable en ocasiones anteriores el Ministerio Público lo mandaba así ante un juez, entonces cuando el juez no encontraba nada, lo descargaba, decía que nosotros cumplimos y el juez lo puso en libertad, lavándose las manos como Pilato cuando de manera genial para protegerse, pues dijo no, fue Herodes fue que firmó y el pueblo pidió. Entonces, en eso realmente se debe trabajar para lograr que la actuación de las autoridades vaya acorde a lo que establece la norma y sobre todo que si queremos detener la corrupción debemos hacer funcionar las instituciones. Aquí tenemos dos instituciones, una de la cual usted conoce perfectamente, que tiene el control interno, la Contraloría, el control externo, la Cámara de Cuentas, pero no están dotadas de los recursos y de las herramientas para realizar su labor, porque es posible que el Ministerio Público tenga que presentar esta acusación sin una auditoría
de las obras involucradas en el tema de Odebrecht. O sea, no es posible que tenga que estallar un caso para que el Ministerio Público requiera de la Cámara de Cuentas una auditoría, porque me van a decir a mí, y usted perfectamente puede ayudarme en eso, que una auditoría al acueducto de la línea noroeste, que pudiera necesitarse de un traslado al lugar en donde ya la sedimentación, la inclemencia del tiempo hace prácticamente imposible hacer una evaluación de carácter técnica a esta obra, y sobre todo los documentos. Aquí hay una ley de archivo que no se cumple, que no se le da el destino final a los documentos, que si no aparece en una institución, pues usted pueda ir al Archivo General de la Nación. No hay documento para ello. Entonces, tiene que estallar el caso para auditar una obra en donde se hizo una inversión millonaria. No, eso debe ir concomitantemente, como lo establece la Constitución y la Ley de Cámara de Cuentas, que la ejecución del presupuesto por cada una de las instituciones deben ser auditadas. No hacer un cronograma de 1000 instituciones, hacer auditoría a 100 instituciones. Entonces las 900 no ejecutaron, no gastaron. Que no se limite a un informe simbólico que lleva la Cámara de Cuentas al Congreso, que en su papel de fiscalizador debería verificar y que no hace ninguna verificación, para entonces, ante la aparición de una situación irregular, pues puede el Ministerio Público actuar. Entonces, las auditorías se solicitan cuando estalle el escándalo. El de la ONSA, el del CEA, el de la OISOE y las obras construidas por Odebrecht. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las instituciones de la sociedad civil y el dominicano en sí hablar de impunidad, de que no se combate la corrupción, de deficiencia del sistema de justicia, y uno ve, por ejemplo, casos como nosotros hemos conversado aquí en Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson, el caso de Al Capone. Uno fue liberado, todo el mundo sabe que mató a su esposa, pero salió por falta de prueba. Y el otro cayó preso por evasión de impuestos, pero no lo pudieron meter preso por todo lo que hizo en materia de los crímenes que cometía, que es el caso de Al Capone. Si nosotros hacemos aquí, y el americano y el mundo está consciente que fueron por falta de prueba, pero no habla de impunidad. En República Dominicana eso mismo ocurre y todos tienen un sentimiento de que lo soltaron, de que no cogieron la prueba, de que hay eso. No hay que trabajar un poquito también la conciencia de la gente. Claro, y nosotros como institución que nos hemos ganado la crítica en ocasiones, porque evidentemente que ya uno, la experiencia de una forma u otra tiene que tener una incidencia hasta en la forma de uno actuar. Y sin duda que cuando uno evalúa, yo no voy a decir en mi caso particular, de que en principio uno pues obedecía a lo que era un sentimiento de indignación, de que finalmente va a ocurrir lo que siempre ocurre. Sin embargo, ya uno tiene que actuar con una mayor madurez y en aras de lograr la institucionalidad en la República Dominicana, pues tiene que respetar las instituciones y sobre todo observar, hacer las críticas constructivas. Por ejemplo, en vez de nosotros decir que la Cámara de Cuentas no sirve, lo que decimos es que debe dotarse de los recursos que requiere, que con el presupuesto que tiene no es posible hacer la labor que realiza. Por ejemplo, de Contraloría, nosotros destacamos el papel que puede desarrollar la Contraloría, pero la criticamos cuando decimos que no debe tener auditores en las instituciones porque estos se contaminan, se familiarizan con la institución. O rotarlo. O hacerlo de manera también cíclica, como se hace un arqueo de caja de que es algo sorpresa. Bueno, vamos a mandar este mes a tal institución un equipo de auditores y que vaya toda la semana uno diferente. Entonces, eso ya es actuar con responsabilidad, sobre todo para ir sacando de la sensación de la población de que todo anda mal, de que no se hace ningún esfuerzo
y que tomamos casos emblemáticos, abandonamos los otros casos que se dan a diario y nos enfocamos en un solo caso, pero tenemos que tener la madurez. Pero si lo hacemos al revés, también dicen que nada más cogemos los chiquitos y no cogemos los grandes. Claro, como quiera. Es por eso que le digo que nosotros nos hemos ganado esa crítica y a veces cuestionamiento. Y por ello nos enfocamos en que todos los casos deben ser tomados, deben ser juzgados en la misma medida. Y sobre todo de ir sensibilizando a la población, de ir educando a la población. Primero, de que sepa que tienes derechos, pero que también tienes deberes. Y como también que si no tenemos cómo probar alguna imputación que podemos formularle a algo, pues lo más saludable es no formularla y que debemos hacer un uso más responsable de la denuncia, de las acusaciones. Y por eso, en el caso particular, nosotros de manera despectiva, de manera directa, personal, a nadie le hemos imputado un caso que no se tenga la evidencia y que por lo menos podamos utilizar la vía legalmente hablando que tenemos en nuestras manos, que pudiera ser la denuncia. O sea, si no tenemos cómo demostrar, pues no acusamos. Ahora, denunciamos o llamamos la atención de la autoridad responsable para que tome carta en el asunto, y de hecho a nosotros nos ha dado resultado el hecho de muchas ocasiones hacer la denuncia, se inicia el proceso de investigación y se verifica que realmente hay asidero en la denuncia que hemos estado y se han tomado las medidas del lugar. Entonces, yo creo que es parte de un proceso. Nosotros, por ejemplo, hemos conformado la Escuela de Formación y Capacitación Ciudadana, que está desarrollando actividades en ese orden. Tenemos un programa que se denomina Construyendo Ciudadanía, en donde estamos trabajando el tema de la Constitución, la concesión del Estado y sobre todo la función de las instituciones, el tema de Cámara de Cuentas, de Contraloría, la ley de relaciones de la administración con las personas, que es una ley recién aprobada. 107.13. Efectivamente, que se desconoce, y sobre todo la ley de compras y contrataciones, la ley de los municipios, todas estas leyes que de una forma u otra debe ser del conocimiento del ciudadano para lograr una mejor ciudadanía y sobre todo que asuma su responsabilidad de, al momento de tomar conocimiento de un hecho, pues pueda darle el manejo que realmente ese hecho amerita, porque no podemos perder de vista de que hoy día hay una mayor participación. El tema de la corrupción antes salía relegado en las encuestas, sin embargo ha crecido la preocupación, claro. Y se han dado pasos precisamente por esa presión social que de una forma u otra ha logrado incidir. Yeah. Ahora, cuando lo hagamos con una mayor madurez, pues los resultados serán mejores. Yo, precisamente esa última parte que usted decía, yo le decía a un candidato, a una persona importante, hace un tiempo, digo, mira, en tu programa de gobierno que tú piensas hacer, lo que usted piensa hacer, contemple el tema de la corrupción, cómo trabajarlo, y me decía, mira, Terrero, ese tema no está en las encuestas, ¿para qué me voy a meter en eso? Y yo le dije, mire, muy bien, lo felicito, no está en las encuestas, pero va a estar en las encuestas. Así y ya es. está en las encuestas, Así pero es. Lamentablemente se toman las decisiones a posteriori. Mire, como estamos educando, y yo creo que el trabajo de ADOCO es interesantísimo, vamos a contribuir dos cosas, 2 puntos para aclarar con temas de la auditoría, del control interno y externo. En el caso de la Cámara de Cuentas, sí pueden, de manera forense, ir a hacer un levantamiento a lo que tiene que ver con las obras de Odebrecht. A mí no importa los años que hayan pasado, hay elementos técnicos y forenses que se pueden considerar, y muchísimos elementos para eso, pero para eso tenemos que tener técnicos calificados. Y recursos. Y recursos, o sea, ahí van, son recursos financieros y recursos humanos, calificados y con integridad. Pero lógicamente lo primero que debe ocurrir es que esa auditoría debió haber estado hecha. Para comenzar, lógicamente la Cámara no tiene tampoco ni los recursos ni el tiempo para hacer toda la auditoría que hay que hacer en el Estado Dominicano. Para eso había que trabajar en lo que era auditoría de impactos. O sea, entidades que generan recursos del presupuesto que son importantes y que deberían ser auditadas. Eso oportunamente. Escúchame la interrupción. Nosotros propusimos que de la misma forma que en un contrato de una obra se establece un porcentaje para la supervisión técnica, que esos contratos traigan consigo
el estimado de lo que pudiera requerir, Costar a la auditoría. costar una Sí. auditoría. Claro. Eso nosotros lo propusimos. Eso está muy bien, porque por ejemplo en Corea, a la Cámara de Cuentas, que es el CIMIL, la de aquí, Sí. tiene otro nombre, se le paga, el Estado le paga para hacer la auditoría. Así es. Entonces, si se hace eso, se contempla en el contrato, como por ejemplo el BID, que Claro. contempla una porción para auditar las obras, Claro. fuera más fácil, porque es un problema de recursos. En el 2008, en el 2007, nosotros estábamos pidiendo 1.100 millones de pesos de presupuesto para la Cámara de Cuentas. ¿Y nos aprobaron cuánto? 356 millones. Va por 600 millones. Imagínense, y estamos hablando del 2008. O sea, hace 10 años y todavía no ha llegado ni siquiera a la mitad de lo que nosotros estábamos pidiendo. Es un problema de conciencia en los legisladores y el Ejecutivo, lógicamente. Ahora, voy al control interno. Cuando hablas del tema, lo hago con propiedad, en el sentido de que los auditores no deberían estar en las instituciones o quizás rotarlo, es un tema de constitución ahora. La Constitución de la República establece el control previo. Y yo no estuve de acuerdo cuando se hizo, y yo planteé posición técnicamente de que entendía que no era prudente. Pero en un país donde la gente hace lo que quiere muchas veces, requiere de un control previo. Y esa es la labor que hace la unidad de auditoría interna en las instituciones, revisando. Ahora, si el control interno está contaminado, entonces pues nos jodimos. Claro. Lamentablemente ese es el tema. Que cómo el control interno para que el control externo después haga un trabajo mucho más adecuado y que el resultado sea mejor. Por eso el informe anual de la Cámara de Cuentas no trae tanta sustancia. Y más que eso también, que es un tema con la presentación en la primera legislatura, que yo decía, y lo decía constantemente, de que había que cambiarlo para la tercera legislatura para poder encontrar y agregar auditorías del año anterior, que no había tiempo desde el punto de vista humano para hacerlo e incluirla. Son cosas que nosotros, tanto ADOCO como nosotros, técnicamente podíamos ayudar y contribuir para que se hagan. Yo creo que la labor que ustedes hacen, capacitando gente para estos temas, es importante. Sí. Ahora, una pregunta final de mi parte. Usted dijo que ustedes pidieron, a raíz de la ley 200-04, informaciones al Senado para revisar algunos temas del barrilito. Sí. Le pregunto, como hicieron esas auditorías, esa expertise, ¿qué encontraron? No, ahí se todas las bellezas. Encontrar, por ejemplo, que un senador en su informe que debe rendir todos los meses por la ejecución de lo que recibe, pues te presentaba la misma factura con la misma cantidad de clavos, de zinc, de cemento, o sea, los 12 meses, te presentaba eso. La misma factura. La misma factura, le cambiaban la fecha, para citar un caso. Era una compra cíclica. O sea, que los recursos del Estado... ¿Ustedes han auditado alguna vez? No, nosotros no auditamos. ¿Ustedes han auditado o han pedido alguna vez información sobre los informes de los partidos a la Junta Central Electoral? Claro, bueno, la Cámara de Cuentas le ha hecho auditorías y están precisamente... ¿Pero tienen los anexos? Sí, están precisamente, públicas. sí, están ahí, están colgadas, evidentemente, a los partidos minoritarios. Los partidos grandes Todavía no ha llegado auditados. Pero uno le solicita información y no la ofrecen. O sea, los partidos son poco transparentes porque debían tener esas informaciones en sus portales. Todos, como la monjita. Así es. Licenciado, hay un tema de la ética en el ejercicio de la función. Por ejemplo, la diputada Jacqueline Montero, que es la diputada de Jaina que representa el sector de las trabajadoras sexuales, ella denuncia que fue llevada a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, pero vemos senadores que están involucrados en casos de corrupción y no ocurre lo mismo. ¿Cuál es su postura con relación al tema de la ética en el ejercicio de una función pública en la República Dominicana? No, evidentemente que lo primero es que se debe actuar con equidad. Si se considera que una persona, por haber hecho una alusión en términos personales contra sus compañeros, debe ser llevado a la Comisión de Ética, pues lo mismo debe ocurrir contra aquellos legisladores que de una forma u otra pues han sido cuestionados por faltas no en el ejercicio de su función, porque eso sería entonces atribución de un juicio político, sino durante su paso por la administración. Entonces yo creo que no se ha actuado con la debida equidad con la diputada, como debería también producirse con los otros legisladores que han sido cuestionados. Es una situación un poco compleja por la alusión personal que se hizo y todo lo que esto levantó cuando ella hizo su pronunciamiento sobre preferencias
sexuales de algunos de sus Pero compañeros. una Algo violación, que por uno ejemplo, respeta. por ejemplo, si usted le dice a un como yo le digo a mi A tu colega. yo le digo, ¿No son familia ustedes? sí, yo A tu tío. sí, yo le digo a mi tío, yo le digo, ¿y usted es homosexual? ¿Eso es una violación? No, una Porque pregunta. eso- Una eso- pregunta. eso es Una pregunta, usted la responde. La responde. Claro, Oiga, porque la si ella responde. dice, aquí el que tenga su preferencia y sea su cosa, que lo diga, si es gay, si es maricón, o que lo diga aquí No, para uno. Esa palabra no es. No, Homosexual. yo estoy hablando de lo Ah, que lo que ella ella dijo. dijo. Ok. Ella dijo, porque aquí todo el mundo conoce a todo el mundo, entonces lo que hay que hacer es, usted lo expone y ya usted representa ese sector. Pero- eso no es una violación. No, pero eso Pero es... ¿hasta qué punto eso era significativo o Para llevar a- determinante? Yo creo, Anderson yo creo- Cooper, por ejemplo. Anderson Cooper. Yo creo que el Congreso... Se excedió ahí. que el Congreso tiene mucha función, tiene muchas responsabilidades como para detenerse Claro. a situaciones Personales. que no pasan de lo que es la actuación individual de cada persona. Sí. Y sí creo que hay temas a los cuales se le debe poner una mayor atención, sobre todo por la incidencia y sobre todo por el papel que tiene el congresista de legislar, fiscalizar y representar. Un papel que para nosotros se queda muy reducido en el desarrollo del mismo. O sea, creo que esa labor, ese compromiso que tiene con sus votantes, los legisladores, pues no lo están desarrollando a cabalidad. Mire, en esta labor tan difícil de trabajar y denunciar para ayudar a la sociedad a tener un mejor país con integridad, honestidad, ADOCO, que ya tiene unos años trabajando este tema, siente que ha tenido respaldo de los gobiernos, de instituciones intergubernamentales, de la propia gente, o lo ven como una tienda aparte ahí. ¿Cómo ustedes lo valoran? Mire, realmente hay apatía por el tema, porque se ha ido ya entendiendo de que la labor de procurar la transparencia en la administración de los fondos públicos pues debe ser un concurso de todos, o sea que debe recibir el respaldo de todos. En el caso particular nuestro, nosotros a lo largo de nuestra existencia siempre sometíamos a la solicitud del Ministerio de Economía, que es quien maneja lo relativo a la asignación presupuestaria a las organizaciones sin fines de lucro, a las asociaciones sin fines de lucro, que hay unos 1.000 millones de pesos para ello, porque la labor de las organizaciones no gubernamentales coadyuva a lo que es la labor de las instituciones públicas, de una forma u otra, pues lo acompaña en esa labor. Nunca habíamos tenido respuesta. Sin embargo, este año, pues hemos sido incluidos en el presupuesto con una asignación que nos ha permitido ya hacer una inversión precisamente en un material de apoyo que venimos utilizando en las actividades docentes que realizamos, y que esto ha permitido que podamos reproducir, inclusive ya llevarlo al plano nacional, lo que son nuestros cursos de capacitación, de formación, tanto a personas particulares, o sea que no pertenecen a la administración, como a servidores públicos. Y de hecho, con algunas instituciones del Estado vamos a llegar a acuerdo para capacitar en algunas áreas que nosotros hemos podido hacer un equipo que ha recibido la capacitación tanto en el plano nacional como internacional, para que esto vayan trabajando en esa formación. Y de una forma u otra ha habido una mayor apertura, ya hay una mayor aceptación, ya cuando uno solicita una información no tiene las limitaciones que podía tener antes, te sirven la información en el tiempo, si no tienen la información a mano se acogen al plazo de los 10 días que establece la ley, y ya se actúa con otra visión, y la propia población también se va integrando. Nosotros anunciamos un curso y prácticamente por la limitación que tenemos que repetirlo o ampliar el horario. Entonces yo creo que hay una mayor conciencia, y en la medida que podamos lograr eso, que podamos
ir reduciendo la posición que tenemos en los rankings de medición. Claro. En esa misma medida el país va a recibir beneficios, porque la República Dominicana ha dejado de recibir sumas considerables de dinero por estar condicionada el recibo de estas donaciones a el tema de la corrupción y derechos humanos. Entonces, cuando salimos en esos lugares, en los rankings de medición, pues nos alejamos. Por ejemplo, hay lo que se llama la cuenta del milenio, que es una cuenta que fue la depositaria de los fondos que se iban o que se venían utilizando en lo que fue el programa Iniciativa para la Cuenca del Caribe del presidente Reagan, sí, que beneficiaba a los países centroamericanos y del Caribe con la asignación de la cuota azucarera, del establecimiento de las maquileras, la zona franca, que terminó en el 2011 y que el Tratado de Libre Comercio vino a suplir este programa y que estos fondos están condicionados a la lucha contra la corrupción. Para citar un caso, Costa Rica, El Salvador, Honduras inclusive, han recibido más de 3.000 millones de dólares. La República Dominicana y Guatemala no han recibido un peso de eso, porque no han dado paso de avance. Entonces, en la medida que podamos ir destruyendo esa percepción, pues vamos a recibir más beneficios, pero ni hablar de lo que son las inversiones extranjeras. Cuando se toman los países donde hay seguridad jurídica, claro, donde se ha reducido la corrupción, pues los inversionistas tienden a irse donde tienen mayor garantía. Entonces hay una competencia desleal en el caso de los países que no hemos asumido esto con la propiedad. Muy bien, yo creo que lo importante es primero felicitarlo a DOCO en la labor que hacen. Yo creo que es interesante esa integración en que la gente, la población entienda que vamos a tener un mejor país si somos menos corruptos. Definitivamente. Y no es que vamos a ser totalmente no corruptos, porque eso es difícil, porque es en la sangre. Pero yo escribí le voy a mandar mi artículo que escribí que se llamaba Transfusión Ética. O sea, en vez de transfusión de sangre. Pero que es difícil. Fíjate, ahora, para terminar, el culpable no es el corrupto, sino el que lo denuncia. Así es. Lamentablemente. Es una pena, pero realmente cuando uno encuentra espacios como el de ustedes y el reconocimiento, pues eso provoca de una forma u otra un estímulo que nos lleva a tener que continuar, porque en ocasiones, debo confesarle, uno quisiera retirarse y dedicarse a sus actividades. Pero imagínense ustedes que en países donde la consecuencia es la pena máxima, la muerte, la muerte, siguen habiendo casos de corrupción. Pero aquí se está cuestionando al procurador porque está persiguiendo la corrupción. Así es. Entonces nosotros por eso lo respaldamos. Bueno, se ha hecho esto con debilidad. Bueno, tenemos algo que se, claro, no sé, pero venga, antes no se había hecho nada, entonces debemos respaldar. Y antes que cuestionarlo, debemos darle el respaldar. Por eso aquí en síntesis, usted fue para hablarlo con todo y lo debatimos. Usted fue objeto de eso. Para que la gente, esto es una clase. Usted fue objeto de eso. De esa dinámica de esta sociedad, de esta sociedad que está podrida, esta sociedad está dañada. Claro que sí. Aquí se tratando de hacer lo correcto. El que hace lo correcto está jodido aquí. Así es, lamentablemente. Sí, este país. Estamos mal, somos nosotros. No nos arrepentimos de hacer la cosa bien, porque hay que hacerlo bien. La única forma es esa. Que sea un granito de arena en un desierto. Nada más confía en la justicia divina, lo que nosotros. Gracias le damos al licenciado Julio César de la Rosa por haber estado con nosotros. Él es presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa para continuar con Síntesis Municipal.